Un poco la idea es contarles de qué se trata en lo que estamos trabajando en este momento en el grupo. El proyecto actual es el PIA 805, que su título es Genotipos del complejo mayor de histocompatibilidad y su asociación con características productivas de respuesta inmune en pollos parrilleros. Quienes integran nuestro grupo, bueno, yo soy la directora del proyecto y trabajamos codo a codo con María Pía Becker. Está por ahí presente Santiago Remolins, que fue un becario SIN, Martín Sánchez, que fue otro becario SIN, Horacio Cantaro, que colabora con nosotros en la parte de obtención de muestras del INTA Pergamino previamente, cuando trabajábamos con Pollos Campero INTA, Rocío Ibáñez, Fernanda Navarrete y Rayen Amata, que son becarias SIN, y hay un grupo grande también de alumnos que no, digamos, no figuran formalmente en el proyecto, pero que han estado participando, como Florencia, la mujer de Santiago, bueno, y innumerables alumnos que han pasado, Aileen, Diana Bastías y demás, que han pasado brevemente por el laboratorio a ayudar y a aprender, ¿no? Bueno, entonces, en principio, un poco para contarles a los demás que no entienden mucho del tema, ¿por qué estudiamos el complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, gracias a que está ampliamente asociado a la respuesta inmunitaria. No sé si ustedes lo tienen claro, pero por las dudas lo recuerdo. Las moléculas del complejo mayor se expresan en la superficie de nuestras células, las de clase 1 en todas nuestras células y las de clase 2 en las células relacionadas con la respuesta inmune, y son quienes son las presentadoras de un antígeno al resto del organismo, como para mostrar este pedacito de un virus no es nuestro, ¿no? Distinguir lo propio de lo ajeno. En parte son una parte muy importante de la respuesta inmune. Y por otro lado, en muchas investigaciones y en muchos grupos se ha estudiado la asociación de ciertos genotipos del complejo mayor a características productivas, como por ejemplo el mayor peso corporal, ¿no? Bueno, entonces, como les contaba, los genes son genes mayores, o sea, genes directamente relacionados con la resistencia genética a enfermedades, genes un poco complejos de estudiar porque generalmente están en copias múltiples, organizados en una familia. De esas copias múltiples, algunas son funcionales y otras no. En las aves en particular son menos polimórficos, es decir, son genes que están en menor número de copias de lo que están en los mamíferos, pero de todas maneras tenemos, por ejemplo, 2 copias de clase 1 que se llaman BF y 2 copias de clase 2 que se llaman BL, más algunos pseudogenes que andan por allí. Después tenemos también genes llamados de clase 4, que son propios de las aves, no están en los mamíferos. Se llaman los genes VG y son altamente polimórficos y están en muchísimas copias. Su función todavía está en discusión. Pero bueno, sin estas moléculas, que además son muy conocidas para la gran mayoría de la sociedad, porque son las que se analizan a la hora de hacer un trasplante, especialmente trasplantes de médula, ¿no? Entre una médula y la otra tiene que haber altísima compatibilidad. Bueno, como les contaba, en este proyecto nos estamos tratando de focalizar en hacer un relevamiento de los genotipos que encontramos en los pollitos parrilleros, que aprovechamos los que surgieron de las experiencias de alimentación con suplemento de orujo de pera y manzana, de un proyecto dirigido por la doctora Buglione, y nos vino bien para hacer determinaciones de un marcador molecular llamado LEI
0258, que está casualmente asociado con el complejo mayor de histocompatibilidad. Alguien hace mucho tiempo descubrió, un tal McConnell, que este marcador, cuando uno lo amplifica por PCR y analiza su tamaño de amplificación en un gel de agarosa, el tamaño de la banda se corresponde casi siempre con el serotipo del complejo mayor. Entonces, por eso les puse acá un resumen de algunos de los serotipos que se han encontrado asociados a características productivas. Por ejemplo, el serotipo B13 da una banda de 205 pares de bases y se encontró asociado con el peso corporal. Esto, bueno, el complejo mayor es muy complejo, como su nombre lo dice, en cuanto a la nomenclatura, es muy difícil de procesar, pero bueno, les puse algunos sinónimos por aquí, también conocido como BF204 o haplotipo B4. El alelo de 381 pares de bases, en nuestro caso pudimos ver en el proyecto anterior que este alelo de 381 pares de bases corresponde al gen BF o gen de clase 1 llamado C2B, que fue reportado previamente en pollos para carne, justamente estos son pollos parrilleros, y pareciera ser estar asociado al peso corporal. Y digo pareciera ser porque a veces los estudios de asociación entre un alelo y una determinada característica requieren un elevado número de animales, ¿no? Cosa que a veces es muy difícil cuando trabajamos con animales porque obtener muestras y procesarlas no es nada simple, especialmente por la limitación del espacio, ¿no? El alelo de 307 pares de bases, o conocido como B24, también asociado con peso, mayor peso corporal, y el de 309 pares de bases que tiene aparentemente una asociación negativa con supervivencia y con producción de huevos. Bueno, previamente a este proyecto que está recién comenzando, llevamos el año de pandemia en esto y lamentablemente no hemos podido avanzar mucho en el laboratorio, recién se está empezando con muestras obtenidas por la doctora Bullion en el 19, o sea que recién ahora se están analizando y haciendo las extracciones de ADN que se hacen a partir de sangre común, obtenida con ETA de la vena axilar, o directamente cuando el animal es sacrificado de obtención directa de cuando se hace el sangrado, ¿no? Previamente nosotros analizamos las líneas del INTA campero. El INTA campero, no sé si ustedes saben, pero es la única línea que se produce en Argentina. O sea, nosotros a nivel parrilleros o ponedoras traemos líneas de afuera, no existen líneas nacionales, entonces nos parecía muy interesante analizar a la línea de animales camperos INTA, ¿no? Especialmente porque son animales que tienen muchas particularidades, son de crecimiento lento, son muy buscados en el campo porque la gente le gusta el sabor que tiene la carne, es más firme, tardan más tiempo en madurar, recién son sacrificados a los 80 días de vida, a diferencia de un parrillero común que se hace a los 50 días. Y allí analizamos de dónde proviene este campero, que viene de un apareamiento entre la línea AS o AH, que son las líneas paternas, y el híbrido C, que proviene de la línea ES y de la línea A, que son las líneas maternas. Y eso fue lo que estuvimos trabajando previamente, que acabamos de terminar de publicar el último artículo. Les contaba esto de la resistencia a enfermedades y acá les muestro una pequeña tabla para que se den una idea. El alelo o el serotipo más estudiado del complejo mayor es sin duda el B21, que fue hallado como muy resistente a Marek.
hablamos de tasas de supervivencia del 95% frente a los que tienen otro alelo, pero además a otras enfermedades como el sarcoma de Rux, Gumboro, influenza, bueno, bronquitis infecciosa, Escherichia coli, etcétera, etcétera. Entonces es difícil también encontrar un balance en qué preferimos, si preferimos que sea resistente a una enfermedad o a la otra, pero en líneas generales los que son buenos resistentes a una suelen ser buenos resistentes a otra. Esto es más que nada a título informativo. Bueno, lo que les contaba de este marcador llamado Ley 0258, que casualmente fue descubierto, acá lo que les muestro es justamente, por ejemplo, que en ciertos casos este marcador molecular, cuando uno lo amplifica y lo corre en un gel de agarosa, lo que puede observar es que en cada serotipo da una banda de un determinado tamaño. Esto fue publicado en el año 2006 por Janet Fulton, que testeó casi todas las posibles líneas comerciales que existen con distintos serotipos y describió bandas de qué tamaño suele dar, salvo en algunos casos como puede ser este o este que da 2 bandas. Eso normalmente el B12, por ejemplo, da una banda de 485 pares de bases, el B13, del cual les hablé hace un ratito, 205 pares de bases, el B15 261, bueno, los más conocidos, ¿no? El B21 357 pares de bases. Y nosotros lo que hacemos es justamente en nuestro laboratorio es amplificar este marcador y correrlo en un gel. Para que se den una idea de por qué es útil este marcador está ubicado en esta región. Si ustedes se fijan, está muy cerquita de un gen VG que les conté, se llama de clase 4, pero por sobre todo está muy cerca de los genes de clase 2 y de los genes de clase 1 que están acá. Esto es más o menos el tamaño del complejo mayor, que es el microcromosoma 16, en las aves el que lo contiene. Y estos es un panel de variaciones de un solo nucleótido ubicadas a lo largo de todo el complejo mayor que hicimos en colaboración con Janet Fulton, que lo pudo determinar a estos SNPs o variaciones de un solo nucleótido en su laboratorio, y comparamos lo que nosotros veíamos mediante la tipificación del LEI con la tipificación completa de estos SNPs o SNPs. Calculamos las frecuencias alélicas y genotípicas de todas las poblaciones de camperos que evaluamos. Por ejemplo, acá se ve claramente que el alelo más frecuente es el A12, pero está presente el B13, el B2, el C2B, que está asociado a mayor peso, el B21, que es el altamente resistente a Marek. Y esto es lo que les cuento del panel de SNPs. Esto nos da una idea de lo que se llaman los haplotipos. Janet Fulton encontró haplotipos nuevos y bueno, las dos los encontramos en los camperos, o sea que se llaman BNSP campero H2, H5, H6, H7, que si ustedes se fijan están después comparados con otros ya conocidos, o sea que surgen de recombinaciones de otros haplotipos de otras líneas, como el M01 y el B05 o el D04, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, hay como puntos de recombinación a partir de los cuales son diferentes y acá son iguales, por ejemplo, para que vean. Este sería igual al D4, salvo en toda esta región de SNPs, que es bien diferente. En este caso no se pudo identificar esto de dónde viene, pero en este caso sí, esto viene del M01 y esto viene del B05. En algunos casos se pudo determinar, en otros no. Y esto recién terminamos de hacerlo, acaba de ser publicado en Poultry Science en el 2021. Bueno, este es el trabajo que hicimos previamente con las frecuencias de los
haplotipos en la línea Campero AH, que es una línea paterna, y los serotipos que fuimos encontrando, y cómo de un muestreo previo que teníamos hecho del año 2002, comparado con el 2018, cómo fueron cambiando las frecuencias genotípicas a lo largo del tiempo y se fueron perdiendo, lamentablemente, algunos haplotipos. Pero bueno, eso es lógico cuando se hace selección. Esta fue una línea donde se hizo selección. Y estas son las otras líneas, todas las líneas que analizamos, la A, la AS, la ES, comparada con la H del 2018, y vemos que las líneas tienen distintos haplotipos. Por ejemplo, este haplotipo está solo en esta línea y no está en ninguna de las demás. Este, en cambio, parece ser frecuente en todos. Este también. Este también. Sin embargo, este solo aparece en esta línea. Quiero aclarar que la verdad es que este último trabajo fue súper complejo, pero súper lindo, porque además tuve la oportunidad de incorporar a mi grupo. Está María Pía como autora, está Santiago Remolín, que es nuestro ex becario SIN, que colaboró muchísimo con el procesamiento de los datos. Así que en este nuevo del marcador y la asociación con características productivas, hicimos la primera extracción de ADN y obtención de genotipos del 2018, nos falta procesar la del 2019. Y ver si alguno de los haplotipos que encontremos está relacionado o no con una característica. El tema es que el número muestral es muy bajo. En el caso de la primera experiencia fueron 40 animales, de los cuales 20 estuvieron suplementados con orujo y 20 no. Entonces, con esta experiencia del 2019, la idea es aumentar ese número muestral para ver si tenemos algún dato significativo que nos permita publicar. Bueno, muchas gracias a todos y por escucharnos y especialmente a todos los que han colaborado con nosotros en el laboratorio. Espero haber sido breve.